Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un panqué de camote delicioso. Espero que les guste mucho y vamos a comenzar ya con este video. Vamos a comenzar con la preparación del panqué. Es súper rápida. Si ustedes tienen la mise en place lista, 5 minutos van a tener la preparación lista para llevarla al horno. Estoy utilizando aquí un molde de panqué de vidrio, de cerámica, y como tiene un ondulado en esta parte, no le voy a poner papel, solo le puse un poco de papel en la parte de abajo para que se proteja y no se vaya a quedar pegado. Lo tengo con mantequilla y con harina súper bien protegido. Ustedes lo pueden hacer en cualquier molde de panqué. Todos los moldes de panqué tienen una medida estándar. Este está más largo, pero está más angosto, entonces le cabe lo de un molde de panqué tradicional. Entonces lo voy a reservar aquí y vamos a empezar ya con la receta. Van a ver qué sencilla es. Otro ingrediente también importante en este panqué es el puré de camote. Para hacer este puré de camote, que es el ingrediente estrella, ¿qué van a hacer? Van a lavar muy bien su camote, lo van a pelar muy bien. Ya que esté pelado lo van a cortar en rebanadas, si quieren en cubos, y lo van a cocinar a vapor, ¿sí? Lo van a cocinar a vapor más o menos alrededor de unos 30 a 35 minutos a que ustedes introduzcan un tenedor y ya esté súper suave. En ese punto lo van a agregar a la licuadora y lo van a licuar hasta que les quede un puré. Normalmente de un camote yo puse 2 camotes grandes y me salieron 3 tazas. Vamos a utilizar una taza en esta receta y lo que hice yo fue congelar las otras 2 tazas en porciones de una taza. ¿Para qué? Para tenerlo listo en el congelador y el día que quiera preparar un panqué, nada más saco, descongelo y ya tengo todo listo para preparar. Entonces vamos a iniciar y voy a empezar agregando aquí el azúcar, que es azúcar normal, y también voy a poner azúcar moscabado. Voy a agregar también aceite y vamos a agregar 2 huevos. Recuerden que siempre es importante cascarlos aparte para asegurarnos de que vienen bien y que no vamos a agregar nada de cascaritas en la preparación. Voy a agregar también un poco de yogur griego y voy a agregar el puré de camote. Ya que tengo todos mis ingredientes aquí, voy a empezar a revolver hasta formar una mezcla uniforme. Una vez que la tengo lista, la voy a reservar y voy a agregar aquí todos mis ingredientes secos, que es un poco de bicarbonato. Vamos a agregar aquí el bicarbonato, a la harina. Voy a agregar también polvo de hornear, un toquecito de sal y voy a agregar también un poco de canela. Y voy a mezclarlos para que se integre todo muy bien. Una vez que tenemos esta mezcla lista, la vamos a verter en los líquidos y vamos a mezclar hasta que quede todo incorporado. Y así nos tiene que quedar una masa súper ligera. Una vez que la tenemos lista, la vamos a agregar a nuestro molde. Y una vez que ya tenemos así nuestra mezcla lista, voy a agregar aquí de topping granola. Pueden hacerlo con la granola que está aquí en el canal de YouTube, que está de verdad deliciosa, o comprar alguna granola, lo que ustedes prefieran, y le vamos a poner una capa arriba, que quede bien cubierto. Y así queda ya esta belleza lista para irse al horno. Me la voy a llevar a 175 grados centígrados de 45 a 55 minutos. Recuerden que cuando es panqué, como es un molde más chico, es menor espacio para hornearse y duran aproximadamente casi la hora. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro panqué del horno. El molde aún está caliente.
Ya tiene 20 minutos afuera, pero la cerámica tiende mucho a guardar el calor. Entonces es importante desmoldar cuando sintamos que ya es momento de hacerlo, que ya pasaron 20 minutos, para que no se vaya a quedar pegado. Vamos a desmoldar con mucho cuidado. Me costó trabajo este panquecito y vamos a sacarlo con mucho cuidado. Perfecto. El papel sí le ayudó mucho y ahora lo vamos a girar para ponerlo como debe de ser. Entonces ya está aquí listo. Me hizo sufrir en la desmoldada, pero sí se pudo. Lo voy a dejar enfriar por completo para entonces ya así con mucho cuidado pasarlo a un platón donde lo voy a presentar. Y aquí está ya el panqué súper frío y delicioso, listo para partirse, porque me interesa mucho que vean cómo es por dentro, súper suave la miga y de verdad que queda delicioso. Siempre que partan un panqué, un pastel, si es cuchillo de sierra es mucho mejor porque les va a ayudar a sacar la rebanada perfecta. Vean por favor esta delicia. Es un panqué súper húmedo porque el camote le aporta muchísima humedad al panqué y estoy segura que va a ser de sus panqués favoritos. No dejen de suscribirse al canal, de dejarme sus comentarios, de dejarme qué recetas les gustaría ver y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.